Ministro, muchísimas gracias por recibirnos a CNN Chile para hablar de este plan de búsqueda que se anuncia y que va a tener el país los próximos días. El año pasado, en su primera cuenta pública, el presidente anunció que se iba a crear que se iba a realizar este plan de búsqueda. Este año lo volvió a repetir en su cuenta pública, anunciando además recursos. Hemos visto la cantidad de detenidos desaparecidos que hay, son más de 1.100. ¿Se puede cumplir con una expectativa como esa de búsqueda de más de 1.100 personas y no nuevamente frustrar a los familiares como ha ocurrido durante estos 50 años? Yo lo diría del siguiente modo. Es la primera vez que el Estado asume como obligación permanente la búsqueda. Y lo que ha existido hasta ahora es un conjunto de acciones del Estado que probablemente han sido incompletas. O sea, lo que hemos tenido son comisiones de verdad acotadas en el tiempo para acciones específicas, con leyes de reparación específicas, ¿no? Y la segunda es que el sistema se ha sostenido esencialmente por medio de acciones judiciales, penales, interpuestas por los familiares de las víctimas, y de un sistema judicial que durante los últimos 20 años ha dedicado jueces de dedicación exclusiva con ese fin. Pero la sociedad chilena hasta ahora ha asumido que esto es un tema más bien apartado, como marginado a los expedientes judiciales, a las investigaciones de los jueces y ha mantenido una cierta indiferencia. Bueno, hay mucha gente que dice, han pasado 50 años, ¿para qué seguir hurgando? ¿Qué se le responde? Yo creo que hay varias respuestas para esa interpelación, en el fondo, ¿no? La primera es que la desaparición forzada de personas es probablemente de los crímenes de lesa humanidad más atroces que hay. La desaparición forzada es un crimen que se sigue cometiendo diariamente para aquellos familiares que no han encontrado a los suyos. Y es un crimen atroz no solo porque funciona diariamente y cotidianamente, sino que además ejecutado por agentes del Estado, tiene un propósito no solo vinculado a la víctima que lo sufre, sino que también trasladarle un temor a la población a la cual esas personas pertenecían. Y por eso es un crimen atroz. Ministro, cuando se habla de que este es un plan del Estado, que por primera vez el Estado va a acompañar a las víctimas, que efectivamente todos los esfuerzos han sido individuales, de agrupaciones, nunca habían tenido esta relación. Pero ¿qué garantiza que un próximo jefe de Estado no cambie este plan? Bueno, hay aspectos formales y hay aspectos sustantivos, ¿no? El aspecto formal tiene que ver con que el presidente lo que está suscribiendo es un decreto supremo, que es un documento que contiene un plan, es decir, no es un texto declarativo, es un texto que contiene un diagnóstico, que tiene un propósito, que tiene objetivos, un objetivo general, que tiene objetivos específicos, que tiene metas para abordar cada una y acciones que están destinadas a ella, de modo que sea verificable. En otros términos, si alguien lo mirara, es un documento de política pública en propiedad, al cual se le asignan fondos mediante la ley de presupuesto. Este año nosotros estamos individualizando Plan Nacional de Búsqueda en el presupuesto para el año 2024. ¿Y por qué una política pública permanente? Porque quien lo suscribe, con indiferencia de cuáles son los nombres que están al final del decreto, es el Estado de Chile. Y hay un compromiso de los demás poderes, porque, por ejemplo, usted dice, aquí se necesitan recursos, claramente, tienen que ser asignados a través de presupuesto, tiene que estar entonces el Poder Legislativo involucrado o de acuerdo con esto, también el Poder Judicial, que en este momento ha demostrado una actitud distinta a la inicial, pero ¿esa coordinación existe? En el caso del Poder Judicial, esa coordinación ha existido desde el inicio. Bueno, a ver, para decirlo en términos simples, no sería posible avanzar en Plan Nacional de Búsqueda si es que nosotros no hubiésemos tenido como antecedente previo la búsqueda judicial que se ha hecho hasta ahora. Hay un montón de observaciones en materia de verdad y justicia, pero hemos avanzado. De modo incompleto, pero hemos avanzado. Hay miles de fojas judiciales que están y que necesitamos ordenar, sistematizar. Además de eso, nosotros hemos mantenido una coordinación
con el ministro coordinador, que es el ministro Carroza. Hemos tenido una reunión con todos los jueces de dedicación exclusiva para explicar por qué Plan Nacional de Búsqueda es una política pública, pero que es un mecanismo que retroalimenta o que es un mecanismo de doble vía, es decir, desde plan de búsqueda hacia las investigaciones judiciales y de las investigaciones judiciales hacia Plan Nacional de Búsqueda. ¿Y el Poder Legislativo? Porque recuerdo que el año pasado se asignó un peso al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, y yo tengo la impresión de que eso estaba en el contexto de otro debate distinto a este. Yo le quiero ser franco, de todas las conversaciones que yo he tenido con representantes del Poder Legislativo, de muy distinta orientación política, en el proceso que ha ido avanzando Plan Nacional de Búsqueda, todos con quienes he conversado, de gobierno y oposición, de la oposición también, han considerado que esta es una obligación elemental del Estado de Chile. Y por eso nosotros hemos cuidado el Plan Nacional de Búsqueda como una política de Estado y no como una bandera específica. Es una obligación permanente del Estado. Así lo hemos conversado con distintos representantes del Congreso, y yo creo que es una buena noticia que las respuestas de ellos en general han sido positivas en ese sentido. ¿Y en qué consiste este plan? Bueno, el Plan Nacional de Búsqueda tiene un objetivo central, mayor, que es conocer las circunstancias y condiciones en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer. ¿Más que encontrar a las personas? Lo que pasa es que este es un tema que es bien relevante. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por el inicio o por el final? Esto lo aprendimos en el proceso participativo, porque en el proceso participativo... ¿Con las agrupaciones? Con las agrupaciones estaba en encontrar. Pero ¿cómo encontrar algo si es que en verdad estamos hablando de alguien? En realidad, a quien estamos buscando son personas. Y saber las trayectorias es muy relevante. Entonces, ese conocer las condiciones y circunstancias en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer supone, en primer lugar, conocer esas trayectorias. Aunque sea increíble, hasta el día de hoy, la sociedad chilena no tiene completo conocimiento de cuáles fueron las trayectorias de cada una de esas personas. ¿Y sabe por qué son tan importantes las trayectorias? Porque reflejan cada uno de ellos a una persona, humaniza. Eso no es un número, no son personas que se suman a una estadística. Cada una de ellas tiene una trayectoria, tiene un propósito, y tuvieron una trayectoria que finalmente lo enfrentó a ese proceso. ¿Pero hay expectativa de encontrar personas? Hay expectativas, primero, del proceso participativo aprendimos que reconstruir las trayectorias en sí mismo es un acto de reparación. Y si Plan Nacional de Búsqueda avanza ahí en su primera etapa, está entregando una gran cantidad, está cumpliendo su primer rol. Bueno, porque además lo que van a hacer es digitalizar la información que existe, ¿no? Así es. Tenemos una abrumadora cantidad de expedientes administrativos y sobre todo judiciales. Durante estos últimos 20 años, el Estado de Chile tiene una gran cantidad de información adscrita en esos expedientes judiciales que hay que digitalizar, hay que aplicar tecnología. A partir de aplicar tecnología, inteligencia artificial, es posible determinar entonces macroprocesos. El Poder Judicial había comenzado un proceso de digitalización con la sentencia. Nosotros queremos con los expedientes, y por eso hemos hablado con ellos para poder hacer ese esfuerzo común, que el Estado digitalice una sola vez y luego apliquemos tecnología sobre ella. Las investigaciones judiciales que tienen hoy día los jueces de dedicación exclusiva siguen arrojando resultados hasta el día de hoy. ¿Esta información cruzada, ministro, pudiera dar origen a nuevas investigaciones, a reapertura de casos? Puede dar origen a nuevas investigaciones, puede dar origen a reapertura de casos, podemos volver a rescatar lugares donde en algún momento se pudieron realizar pericias y no se pudieron realizar por dos motivos. Uno, porque no había tecnología disponible, o dos, porque existiendo esa tecnología era extremadamente costosa para poder realizar pericia en esos lugares. O porque la Corte Suprema pidió el cierre de los... O porque la Corte Suprema pidió cierre de casos en algunos. Pero en los casos de disponibilidad de lugares con tecnología es posible desarrollar. Y además de eso, Plan Nacional de Búsqueda probablemente va a dar origen a otro tipo de acciones e investigaciones que están más bien
vinculadas a inhumaciones o exhumaciones ilegales. Ministro, en estos 50 años ha habido informe Rettig, ha habido Comisión de Verdad y Reconciliación, ha habido Comisión Vallet, llamados a personas que tengan información a entregar lo que tengan para poder encontrar a estas personas que han desaparecido, y en paralelo hemos visto identificaciones que han sido erróneas. Hemos visto estas 89 cajas que estuvieron más de 22 años, primero en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y luego varios años en el Servicio Médico Legal, sin que nadie las periciara. ¿Cómo se condice eso cuando es un mismo Estado? Sí, bueno, es que es parte de lo que yo he dicho en otro momento. Parte de lo que hemos hecho es actuar en algunos casos con bastante indolencia. En algunos casos se dijo de parte del Servicio Médico Legal que no había plata para identificar los restos. En algunos casos era un tema en un caso de recursos, en otros casos, el caso de las 89 cajas es un caso de coordinación institucional, porque las cajas no son destinadas al Servicio Médico Legal, sino que son enviadas en custodia a la Universidad de Chile. Habíamos tenido hace poco el incidente de Patio 29, por lo tanto los jueces desconfiaban en ese momento sobre lo que estaba sucediendo en el médico legal. Además, no olvidemos que cuando esto sucede, teníamos la detención de Pinochet de poco tiempo antes. O sea, había una discusión en materia de investigaciones judiciales no menor, si uno se quiere aproximar a los años donde esto sucede. Pero ya en los últimos años, por ejemplo, el año pasado, 14 de noviembre del año pasado, en una entrevista con un diario en Concepción, Marisol Intriago, que es la encargada del programa en el Servicio Médico Legal, dice: no hay ninguna evidencia ósea en el Servicio Médico Legal, en la Unidad de Derechos Humanos, que esté siendo analizada. Puede que no haya sido identificada, pero no hay ninguna que esté siendo analizada que no tengamos registro. Entonces le pregunto al periodista, o sea, ¿no hay osamentas guardadas en un estante o cosas sin procesar? En la Unidad de Derechos Humanos, nada. Ahora, lo que tenemos es ciertamente una cantidad de errores e imprecisiones evidentes. El Ministerio de Justicia realizó investigaciones para este caso, de hecho nos ha permitido reconstruir la historia que está en torno a eso. Ya, pero si una funcionaria del médico legal dice que no hay nada... Lo que pasa es que además tenemos otro problema, un problema que probablemente es el que genera todos estos equívocos, y es que el médico legal no interviene sin orden judicial. Y entonces lo que yo le quiero decir es que es evidente que el Estado de Chile, con declaraciones como esa, teniendo antecedentes como los que tenemos en el médico legal, de lo que sabemos ahora, es evidente que lo que ha hecho es cometer errores, es revictimizar a las víctimas. O sea, cada vez que el Estado ha venido cometiendo errores de identificación, en la intervención, por ejemplo, de que viene de Patio 29, lo que hemos hecho es profundizar el dolor de las víctimas. Porque una funcionaria sí podría haber dado la alerta, no pasó nada. Bueno. Por ejemplo. Ministro, hoy contamos con técnicas científicas que permitan garantizar una identificación lo más cercana a la realidad, a la verdad. Hoy sí, a diferencia de lo que podíamos haber tenido hace 25 años atrás. De hecho, los procesos de búsqueda desarrollados en el contexto de las investigaciones judiciales ha permitido desarrollar eso. El Estado de Chile hoy día mantiene convenios con algunos laboratorios del extranjero para hacer pericias. Algunas de las iniciativas, por lo menos pilotos, se están desarrollando entre el Servicio Médico Legal y la Universidad Católica también para generar capacidades en el Servicio Médico Legal. No solo por lo que se refiere a materia de derechos humanos, sino que por lo que se refiere a las investigaciones en otro tipo de asuntos. ¿Qué ha pasado con las cajas, las 89 cajas? Sí, se han desarrollado, ahí lo que, en primer lugar, cuando hablamos de las 89 cajas, hablamos de un conjunto de hallazgos que a su vez no estaban clasificados. Entonces no sabíamos en su interior qué es lo que existía. En algunos casos podían existir hallazgos que permitían pericia por el Servicio Médico Legal, en otros sencillamente no lo había. Entonces, primero, la clasificación de todas esas cajas. La segunda, poder segregar, y en tercer lugar, poder realizar los primeros peritajes. De hecho, ya se han realizado los primeros peritajes. Uno destinado a carbono 14, que está vinculado a verificar su antigüedad, y las otras que tienen que estaban en situación de clasificación más avanzada, las pericias de ADN.
Ministro, ¿cree usted que es posible apelar a las Fuerzas Armadas o apelar a testigos que ya por el tiempo que ha transcurrido están muriendo para entrega de información? Porque las Fuerzas Armadas solo entregan a requerimiento judicial. Solo entregan a requerimiento judicial y respecto a requerimientos bien específicos. Y por eso yo creo que hay que resaltar que lo que nosotros hemos tenido es búsqueda judicial. Porque si no hubiera sido por los jueces y las juezas, no tendríamos la información que tenemos hoy día. Por ejemplo, los jueces que están trabajando con dedicación exclusiva tienen identificados, digamos, escenarios donde pudieran investigar más. Así es, los tienen identificados. Y lo segundo, respecto de otras personas. Yo creo que el Plan Nacional de Búsqueda es una interpelación también a esas personas. Personas que fueron testigos, personas que han sido condenadas y que siguen objeto de investigación. Algunas de ellas han aportado antecedentes y por eso insisto, cuando muchos dicen, pero esto ya pasó hace 50 años, para usted, para mí, para cualquiera, 50 años es una relación cronológica, para los familiares ayer. Pero además de eso, hay otro aspecto que es clave y es que las investigaciones judiciales han demostrado que algunas de esas personas, en algún contexto y en algún momento, probablemente asociada al momento de su vida y de su conciencia, sí han entregado información a las investigaciones que han permitido realizar algunos hallazgos. Hay quienes piensan que Punta Peuco pudiera ser un centro donde pudiera salir información, pero que por lo mismo hay personas que no se atreven a dar su testimonio, porque puede resultar peligroso en ese contexto. Los años han pasado. Pero todos hay siguen muchas ahí. de esas personas. Yo más me voy a relatar uno de sus testimonios, porque hay algunas de esas personas que años después han decidido entregar sus testimonios. Y la frase fue algo así: si el día de mañana mis nietos quieren buscar en un buscador el nombre de su abuelo, que al menos aparezca que contribuyó a esclarecer violación de derechos humanos. Ministro, ¿se va a pedir el levantamiento del secreto del informe de Vallet? Existen alternativas efectivamente para la evaluación legislativa. Hay 3 alternativas que se están evaluando: el levantamiento completo, la segunda alternativa es el levantamiento parcial, sujeta a la aprobación de quien prestó su testimonio, y la tercera, buscar un mecanismo en que esa información se conozca anonimizando las personas que prestaron su declaración, entre otras porque ahí existe información valiosa para las investigaciones, pero eso es un asunto que forma parte de la evaluación y que por cierto supone un acuerdo legislativo. Yo lo quiero llevar a su historia porque por las extrañas circunstancias de la vida, paradójicas, está el hecho de que aquí está su propia historia. 2 tíos de su papá son detenidos desaparecidos, Luis Ramón Silva Carreño y Manuel Silva Carreño. Fueron detenidos en Paine por carabineros en 1973. Su padre era carabinero. ¿Qué recuerda de esa historia de niño? ¿Se hablaba o no? Las historias de las familias son bien distintas unas de otras, ¿no? Mi papá era policía de tropa. Conocí a mi madre dirigiendo el tránsito en Portugal con la Alameda y su vida la hizo en un contexto donde la posibilidad de progresar fuera del campo era probablemente ingresando a una institución de esas características como carabinero. Y mi abuela, una mujer que vivió la ausencia de sus hermanos con mucho silencio, pero con bastante dignidad también. ¿Pero usted sabía de niño? O sea, nosotros, en la medida que fuimos creciendo, yo vivía entre el ruido de mata y el silencio de Hualquén en Paine, ¿no? Y con los años, sobre todo cerca más bien de mi adolescencia, fui conociendo la historia de mis tíos abuelos, ¿no? Y sobre todo porque mis tías, que vivían en Paine, que visitaban mucho a mis padres, que eran de las cuales también era algo regalón, ellos tenían su historia también, ¿no? La tragedia de Paine todos la conocen, ¿no? Son campesinos
en la mayor concentración de detenidos desaparecidos. ¿Por qué, ministro? ¿Qué pasó ahí? Es la paradoja en la desaparición y en los crímenes de la dictadura hay historias muy heterogéneas. Ahí tiene campesinos que tenían sus historias que venían de la reforma agraria, que más bien o podían ser dirigentes comunitarios y no mucho más. Pero hay 70 detenidos desaparecidos. Sí, y eso da cuenta en parte de que la dictadura no solo provocó una represión para los opositores políticos, sino que en algún sentido también una revancha de privados ocupando el Estado. ¿Por la reforma agraria? Entre otras cosas, sí. En la ruralidad, uno es el caso de Paine, pero otros casos de desaparición forzada de personas se parecen bastante. Ahora, teniendo esta relación personal, familiar, ¿cómo lleva esto? Esta tarea que le toca asumir, porque esa es una paradoja. Sí, es una paradoja porque además es como cruzar dos caminos en el fondo, ¿no? Yo en otro momento he contado también que probablemente nosotros retrospectivamente con mi hermano entendemos después bien el silencio de mi padre, en el fondo, ¿no? Que nunca nos prohibió nada en relación a nuestra opción política. Pero también tiene que ver, y yo creo que cuando se conoció esto de mi historia personal, que por cierto no, es algo que yo no contó usted. No conté yo, o sea, lo conté a propósito de una entrevista, ni siquiera el presidente de la República sabía. Yo lo asumo como parte de mi historia, pero el rol que yo cumplo acá es como ministro de Justicia. Ya, pero ¿hay un compromiso personal? Yo se lo podría decir del siguiente modo. Yo me iría tranquilo si el Plan Nacional de Búsqueda funciona. Cuando el presidente Elwin entregó el informe Rettig, él habló de la justicia en la medida de lo posible. Sí. ¿Hay un techo? Yo creo que no hay un techo. Yo creo que no hay un techo porque Chile optó por un modelo de búsqueda judicial. Y en ese modelo de búsqueda judicial es toda la verdad y toda la justicia que corresponde ahí. Estamos en un momento político difícil y tal vez, paradójicamente, esto pudiera haber sido recibido mucho mejor hace 10 o hace 20 años atrás. ¿Cómo espera que sea recibido este plan de búsqueda y por qué estamos en esta situación? ¿Cuál es su lectura? Yo creo que probablemente las sociedades también procesan sus traumas y sus conflictos como lo hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros nunca hemos interrumpido la búsqueda judicial en los últimos 20 años. El Poder Judicial, a los 40 años, el presidente de la Corte Suprema reconoció las omisiones del Poder Judicial. El presidente Sebastián Piñera habló de los cómplices pasivos. El presidente Piñera habló de los cómplices pasivos. Yo no sé si esas dos declaraciones se darían hoy. Probablemente la Corte Suprema sí. Pero ¿sabe lo que sostiene mi optimismo? En que yo no, con todas las personas de oposición con las que he hablado, que son muchas, para contarles en qué pensamos en Plan Nacional de Búsqueda, en cómo hemos avanzado, ninguna me ha dicho, ¿para qué hacer esto? Yo creo que en todas siempre he tenido una conversación cordial, atenta, respetuosa, y en la mayoría de los casos un reconocimiento que es un acto de dignidad mínimo. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a usted.